Beneficios de SNAP EBT. ¿Cuánto aumentarán el próximo año 2024? Como todos sabemos, el programa de SNAP EBT es administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, también conocido como el USDA. Y es que este departamento también se encarga de ajustar, así como aumentar o disminuir las asignaciones máximas, las deducciones y los requisitos de elegibilidad del programa de SNAP. Pues esto lo hace cada que comienza el año fiscal y es a nivel federal. Estos ajustes se realizan tomando en cuenta el COLA de cada año. Pero ojo con este dato, el COLA del Seguro Social es diferente al COLA del SNAP. Son porcentajes muy distintos. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre cuánto será el aumento de SNAP para el próximo año 2024, cuánto dinero se estará aumentando a los beneficios mes a mes. Junto a esto también estaremos hablando sobre un programa que estará otorgando $500 mensuales como un estímulo económico, el cual acaba de iniciar. Veremos qué beneficiarios podrían estar recibiéndolo, ya que es un programa a nivel estatal. Por ello, pues, los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, porque nosotros sabemos que les puede ser de mucha utilidad. Estos ajustes se basan en el costo de vida, o sea, el COLA, que es la cantidad de dinero necesaria para poder mantener un nivel de vida básico. Para el año fiscal 2024, este aumento de asignaciones máximas y los límites de alojamiento para la mayoría de los estados y territorios de los Estados Unidos ha aumentado. Estas asignaciones del COLA realmente entraron en vigor el 1 de octubre, pero muchos beneficiarios aún no han visto reflejados estos aumentos. Las asignaciones máximas para los 48 estados en Estados Unidos, Alaska, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos han aumentado. Mientras tanto, la cantidad en ciertos lugares, como ser Hawái, ha disminuido, pues SNAP, que solía ser más o menos desde 1.794 para una familia de 4 personas, ha disminuido a $1.759. Para una familia de 4 personas en los 48 estados contiguos, el COLA ha tenido un aumento de beneficios de $34 por mes. Pues muy bien, vamos a estar explicándoles en una tabla que está detalladamente y con cada tamaño de hogar cuántos serían las asignaciones, más o menos, para las familias de 4 personas. Si su hogar es de una persona, estarán viendo un beneficio máximo de hasta $291. Si su hogar es de 2 personas, veremos un beneficio de $535. Si su hogar es de 3 personas, veremos un beneficio de $766. Si su hogar es de 4 personas, veremos un beneficio total de $973. Si su hogar es de 5 personas, son $1.155. Si el hogar es de 6 personas, son $1.386. Si el hogar es de 7 personas, son $1.532. Si el hogar es de 8 personas, son $1.751. Y luego de esto, pues por cada persona adicional que usted tenga en su hogar, son $219. Los beneficios suelen ser mayores para los hogares en ciertos lugares, como ser en Hawái, Alaska, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Y esto no es que sea algo de favoritismo, sino que en esos lugares también el costo de vida suele ser muy alto. Y es que para una familia de 4 personas, los beneficios máximos, como por ejemplo en Alaska, podrían llegar a ser de $1.937. Ahora bien, como les mencionamos en el inicio, no solo se trata de un aumento de beneficios, sino que también los estándares de elegibilidad a la hora de querer requerir de este programa de SNAP, o sea, los requisitos, también han aumentado. Y dentro de ello están los ingresos mensuales. Recordemos que usted no puede tener más allá de un cierto ingreso
para poder ser elegible. Pues bueno, estos ingresos mensuales cambiaron para los 48 estados, del mismo modo para Washington D.C., Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes en los Estados Unidos. Pues el límite máximo de ingreso mensual bruto, que es del 130% del nivel federal de pobreza para los 48 estados contiguos de los Estados Unidos, es el siguiente. Si su hogar es de una persona, máximo puede ganar $1,580. Si es un hogar de 2 personas, $2,137. Si es un hogar de 3 personas, máximo $2,694. Si es un hogar de 4 personas, $3,250. Si es un hogar de 5 personas, $3,807. Si es un hogar de 6 personas, $4,364. Si es un hogar de 7 personas, $4,921. Y si es un hogar de 8 personas, $5,478. A partir de allí, cada persona adicional puede ganar máximo $557. Un pago mensual de $973 para una familia de 4 personas se desglosan aproximadamente $8 por día por persona. Recordemos que realmente el programa de SNAP nunca tuvo la intención de cubrir con todos los costos de alimentos. Pero recientemente, por parte del Urban Institute, descubrió con un análisis que una comida a un precio modesto costaba unos $3,14 en el último trimestre de este año. Estamos hablando de un 15% más que el beneficio máximo del SNAP. Este mismo informe también señaló que los beneficios de SNAP no cubrieron el costo de una comida en el 99% de casi todos los casos. Pues en otras palabras, se ve que el SNAP en sí no es un programa con el cual tú puedas vivir o comprar todos tus alimentos por completo. Más que todo debemos verlo como una ayuda extra para poder llegar a cubrir toda nuestra canasta familiar para el mes. Pues muy bien, como mencionamos, al inicio del video también vamos a estar hablando de un estímulo económico. Se trata de un programa de ingresos garantizados, el cual estará otorgando $500 mensuales y que acaba de comenzar. Este programa va dirigido para el estado de California. Y es que California se está convirtiendo en el estado que tiene más programas de ingresos garantizados en todos los Estados Unidos. Y más ahora, en una época en la cual, el dinero es trascendental para poder pasar un buen cierre de año. Pues en este estado ya comenzó con prácticamente creo que es el 4º programa de ingresos garantizados, el cual esta vez estará otorgando $500 mensuales para algunos residentes. El estado proporcionará $500 al mes por un total de un año. Va parte de este programa de ingresos garantizados que se suma a los 20 programas pilotos similares que han surgido en varios estados en los últimos años. Pues como les dijimos, de hecho, junto con este hay otros 2 programas en California que tienen un objetivo similar. Los defensores afirman que la financiación de este programa es sin condiciones. O sea, prácticamente usted puede utilizarlo para lo que quiera. Y es que esto se coloca a los participantes con el camino hacia una seguridad financiera, porque a menudo utilizan el dinero para cubrir necesidades básicas como pagar deudas y acumular ahorros. Pues en realidad, como dice, sin condiciones, usted puede utilizarlo en lo que usted quiera. Se trata del proyecto Elevate, y es una realidad gracias a la organización sin fines de lucro Monument Impact, en asociación al Estado y financiado por ellos mismos. Pues Monument Impact seleccionó para participar a varias familias que están viviendo actualmente con ingresos muy modestos. El principal objetivo de este dinero es que estos hogares puedan cubrir con los gastos tanto de alquiler, alimentos, servicios públicos y todas las necesidades que tengan sus seres queridos. Pues se invita a las participantes, a las personas que ya están en este tipo de programas, a que den un vistazo si es que ustedes pueden ser elegibles para poder participar, si es que son residentes del estado de California.